Bienvenidos a todos nuestros espectadores, amantes de la literatura, a todos aquellos que les interesan las grandes obras, a un programa más de Nave de Letras del Grupo Literario Isla Blanca. En esta ocasión, para hablar sobre el cuento El Peregrino del escritor nacido en Caraz, Carlos Eduardo Zavaleta, el cual fue también diplomático, profesor universitario, miembro de la generación del 50. Para analizar su obra y su vida, tenemos aquí a dos miembros del Grupo Literario Isla Blanca, dos miembros femeninas. Una de ellas es la profesora y poetisa Gloria Díaz Azalde, y también tenemos aquí a María Isabel Guillén Zelaya. Antes de empezar el conversatorio, también pues queremos unas palabras de cada una de ellas, así que damos pase primero a la profesora Gloria Díaz para que nos dé su saludo, unas cuantas palabras antes de iniciar la conversación. Buenas noches a todos y un saludo especial a las personas que nos vienen acompañando en esta actividad que llevamos con cierta periodicidad, por lo menos 1 o 2 veces al mes, en este programa que hemos denominado Nave de Letras, y en un compromiso que tenemos, pues, el Grupo Literario Isla Blanca, de ver un poco, recrear y analizar los cuentos, las obras de autores connotados, y en este caso hemos querido referirnos a Carlos Eduardo Zavaleta, pues un gran escritor ancashino que tiene un gran nivel y prestigio dentro de las letras peruanas y dentro de la literatura latinoamericana en general. Entonces, gracias por esta invitación, Pablo, y bueno, espero que todo pueda ser de una manera bastante agradable como para poder leer a Zavaleta, no solamente en este cuento, sino en otros más, porque su pluma es realmente encantadora. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, profesora Gloria Díaz. Ahora también damos pase para que dirija sus palabras a la también profesora y poetisa también, María Isabel Guillén Zelaya. Tus palabras, por favor, María Isabel. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches. Yo encantada de acompañarlos el día de hoy en nuestro programa Nave de Letras. Espero que también queden encantados, sobre todo para poder conversar de temas tan interesantes como la literatura de nuestro gran escritor regional y nacional, ¿no? Carlos Eduardo Zavaleta. Muchas gracias por la invitación. Espero que a nuestro público que nos está viendo, pues, les agrade. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Ahora sí, para empezar la conversación acerca de la obra, sobre todo acerca del cuento El Peregrino y también sobre la vida de este gran escritor, Carlos Eduardo Zavaleta, damos pase a María Isabel. Bien, para ir un poco más conociendo respecto a la vida y obra de nuestro gran escritor Carlos Eduardo Zavaleta, vamos empezando, ¿no?, con sus inicios, ¿no? Carlos Eduardo Zavaleta nació en Caraz el 7 de marzo de 1928, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primero estudió medicina humana, pero luego poco a poco se va dando cuenta que Zavaleta se va dando cuenta que la medicina no era lo suyo. Entonces ocurre un concurso de juegos florales en su casa de estudios, donde él participa con su relato El Cínico, ¿no? Y entonces es ahí donde él gana, ¿no? Gana este premio importante, donde como que de alguna forma eso lo impulsa a de alguna manera inclinarse por la literatura y dejar la carrera de medicina. Entonces deja la carrera de medicina y se va a estudiar letras, inclina más por las letras, se gradúa, termina su carrera, y es allí donde también Zavaleta va formando parte de esta maravillosa generación de escritores y poetas peruanos, que es la generación del 50, como antes lo habías mencionado, Pablo. Es allí donde Zavaleta resalta entre muchos escritores de talla, como Ribeiro, que es un genio, con Grimes, Eliodoro Vargas Vicuña y el mismo Luis Loaiza, ¿no? Es allí donde despliega, digamos, todo ese arte por la creación literaria Carlos Eduardo Zavaleta. Zavaleta
tiene una narrativa totalmente exquisita, una narrativa tanto en cuento como en novelística, donde refleja mucho estas costumbres de los pueblos andinos, sus formas de vida, eso sin descuidar la parte de los escenarios, los ambientes también de la vida urbana, los problemas de la gente de la ciudad, etc. También en su novelística, en su narrativa, se denota mucho el uso de técnicas literarias, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con Gloria, que nos va a explicar un poquito más. Zabaleta tiene mucha influencia de escritores, muchas influencias literarias, de escritores como William Faulkner, como James Joyce, John Donne Passos, sobre todo en la parte de sus técnicas novelísticas, como por ejemplo utiliza técnicas como la introspección, la temporalidad, la retrospección, los saltos en los tiempos, ¿no? Que es bastante interesante y hace más rica, ¿no? Más creíble la historia, digamos que más novedosa ante el lector, ¿no? Para los lectores. Zabaleta ejerció mucho tiempo la docencia universitaria, a la vez que también ejercía la diplomacia y también el periodismo, que fueron sus actividades paralelas a la escritura también, y fue muy prolífico en sus obras literarias. Tiene dentro de todo su gran vastedad de producción literaria, tiene obras como por ejemplo El Cínico, con el cual empezó su carrera literaria, digamos, luego tiene La Batalla y otros cuentos, tiene también el Cristo Villenas, que es muy conocido, tiene Los Aprendices, tiene Los Singar, que es parte ya de su novelística, tiene Pueblo Azul, que es una de las primeras obras que me leí de Zabaleta en la universidad, y es genial. Tiene su novela Pálido y Sereno, tiene Un joven y una sombra, una gran vastedad de riqueza literaria y de obras literarias que hasta ahora han marcado, digamos que, un hito, ¿no? En nuestra literatura regional cuando queremos resaltar a escritores de esta índole, ¿no? Como lo es Zabaleta. Lamentablemente, bueno, Zabaleta fallece en la ciudad de Lima un 26 de abril del 2011. Y hasta ahora tengo el recuerdo que cuando era estudiante en la universidad de la especialidad de literatura, hicimos un congreso de especialidad de literatura en honor a Zabaleta, donde Zabaleta estuvo, eso fue mucho antes que fallezca Zabaleta, y le dieron el honoris causa en la universidad, y fue un momento maravilloso conocerlo, conversar con él, y poder conocer un poco, ¿no? Su punto de vista respecto a la literatura, su escritura. Fue un evento muy bonito que tengo el recuerdo en mi época de estudiante universitaria de la especialidad. Entonces, bien, hemos un poco conocido a Zabaleta en cuanto a su biografía y su producción literaria. Y creo que ahora podemos hablar también un poquito respecto al argumento de este cuento llamado El Peregrino. Como lo dijo Pablo al inicio, ¿no? El peregrino, lo que estábamos hablando antes de empezar, el peregrino es una persona que se va de su lugar hacia otro, ¿no? Como que de alguna forma, por X motivos de la vida, tiene que irse de su terruño para poder ir hacia otro lugar a conseguir sus sueños, ¿no? Sus metas, sus anhelos. Esta historia del peregrino narra, ¿no? Narra la situación de David, un joven que se muda de su tierra, de su terruño, se va hacia la capital para estudiar y comienza de alguna forma a tener como una situación de recuerdos, recordar y añorar mucho su pueblo, añorar mucho sus amistades, recordar la etapa escolar, la etapa de la escuela, la etapa de la adolescencia, y también recordar algunos temas familiares, como en el caso de su hermano Ismael, que sufría de una enfermedad como el paludismo, y ocurre una situación de como un conflicto existencial donde él se siente culpable, ¿no? de la muerte del hermano por un hecho cotidiano, como irse a la playa y nadar, ¿no? Y entonces el hermano comienza a temblar y los padres muy enfurecidos por esta situación castigan a David. David comienza a recordar, comienza a como que preguntarse muchas cosas, ¿no? Y a la vez se le vienen mucho más recuerdos de la escuela, de cómo ocurren los primeros descubrimientos hacia el descubrir de la carne, hacia las mujeres, hacia diversos temas que tal vez en un adolescente en su etapa tiene esa curiosidad, ¿no? De ir conociendo.
a la vez sigue constantemente esa duda, ese conflicto existencial de esa culpa que lo persigue hasta la última parte del cuento de Zabaleta, ¿no? Que es esa culpa de haber supuestamente asesinado o matado al hermano, ¿no? A Ismael, que no fue así, sino que la culpa a él le persigue y como que hay una situación que no lo deja vivir o ser feliz en su vida, ¿no? Entonces, de esto trata, más o menos es el argumento de este cuento maravilloso de Zabaleta, que nos habla, ¿no? Ese conflicto existencial que pueden haber, que puede tener una persona cuando de alguna manera no deja ir los recuerdos, cuando de alguna manera no suelta lo que ya sucedió hace mucho, o añora, o anhela de alguna forma volver a vivir, como en el caso de la vida familiar, que también era complicada para él porque los padres sobreprotegían mucho a Ismael por el tema de su enfermedad y dejaban de lado a David, como que David también se sentía a la vez muy, muy solo en el sentido de que los padres le habían dejado que siga su rumbo, ¿no? Bueno, se fue a Lima para estudiar y como que ahí se había quedado y él tenía que de alguna manera hacer de las mil formas para poder sobrevivir, porque ahí dentro del texto también lo relata de manera literal, que debía a la señora donde vivía, en la pensión donde vivía, tenía necesidades económicas, era un chico que tenía los anhelos de salir adelante, pero que le faltaba también el apoyo necesario para poder lograr esas cosas. Entonces, él tenía una serie de situaciones, de conflictos, ¿no? Dentro de su mente, dentro de su ser también, que lo hacían añorar esa etapa en la que las cosas tal vez iban mucho mejor, ¿no? Entonces, más o menos de eso trata nuestro cuento, El Peregrino. Y creo que el tema que aborda Zabaleta en este cuento es el conflicto, ¿no? Ese conflicto existencial que a veces el ser humano tiene, que a veces las personas tenemos en nuestra vida, ya sea por diversos motivos, porque a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, o tal vez nos cuesta entender las cosas que sucedieron, cómo sucedieron, y a veces llegamos en ese punto, ¿no? De no poder encontrar la felicidad, como en el caso de David, ¿no? De no poder encontrar esa felicidad porque no entendemos a cabalidad, digamos, las cosas que pueden ir pasando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ese es el tema que maneja Zabaleta aquí, ese conflicto existencial, ese peregrinaje de salir de tu pueblo, de tu tierra, de tu lugar al cual estás acostumbrado, de tu familia, para vivir en una ciudad donde es totalmente distinta, donde la vida es más rápida, más caótica, y donde los recuerdos te invaden totalmente, te invaden, porque extrañas la escuela, que lo menciona mucho, la etapa escolar, la etapa de la adolescencia, donde Zabaleta lo muestra mucho ahí, porque ahí dice que David recordaba mucho su escuela, el Colegio Guadalupe, lo enfatiza mucho en muchas páginas de su cuento, que recordaba mucho la etapa adolescente de sus compañeros en la escuela, donde sus compañeros iban descubriendo, iban despertando hacia esos gustos por las chicas. El mismo David, ¿no? El mismo David sentía mucha curiosidad también por eso, ¿no? Hay partes del cuento donde relata que David como que trataba de descubrir qué era, cómo se podía sentir de alguna manera eh, al lado de una mujer, de una chica, y él mismo como que quería experimentar las cosas, pero como no se atrevía porque los valores, había como que una lucha bastante interna ahí entre los valores que le había dado la madre de David y David mismo, ¿no? O sea, lo que era él, ¿no? Era una situación muy, muy complicada, ¿no? Allí. Entonces, como que él reniega un poco también y dice, pero si no fuera por ti, madre, le dicen, hay una de las líneas del cuento de, si no fuera por ti, madre, por la manera en cómo me has educado, hubiera hecho esto, ¿no? O sea, están de un lado los valores que los tiene muy enraizados de parte de la madre, hacia, bueno, que le dio las enseñanzas, la madre hacia David, y está por otro lado el mismo David, ¿no? Que se replantea y dice, pero si no hubiese sido esto, yo hubiera hecho lo otro, de esta manera, a mi forma, pero es que no puedo desarraigarme de lo que me han enseñado, no puedo. Es bastante complicado
para David. Y creo que es muy complicado para las personas que hemos sido también educadas y criadas de una manera muy conservadora, de una manera muy, digamos, sobreprotectora, ¿no? En su momento, ¿no? En su momento. Entonces, creo que para David le crea un conflicto también bastante complicado ahí, ¿no? Y es una historia, es un cuento genial, porque nos muestra también ese recuerdo por donde eres, de dónde eres, de dónde vienes, ese extrañar tu pueblo, ese extrañar tus raíces, ese extrañar tu gente, porque él extrañaba más, yo creo que más que el tema del hogar, yo creo que David extrañaba más a su hermano Ismael, desde luego, porque sí lo quería mucho, pero extrañaba mucho esa etapa del descubrimiento, esa etapa de la adolescencia, esa etapa de ir conociendo las cosas, de ir experimentando las cosas. Yo creo que eso es lo que más añoraba David, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios, por tu participación. Bueno, una idea que me parece interesante es, primero, en la parte biográfica, es cómo Carlos Eduardo Zabaleta descubre su vocación. O sea, y lo Así que le ha es. pasado a muchos, ¿no? O sea, al final la vocación, sea que te vaya a dar dinero o no, es lo que amas y pues al final quizá pues para otros dirán una carrera de medicina pues va a dar prosperidad. Pero, o sea, Claro. cuando alguien ama algo, ¿no? Que en realidad la vocación es un amor, ¿no? Es un llamado, es un amor a lo que realmente pues tienes dentro, entonces tienes que seguir eso. Y otra cosa interesante, pues de lo que estás hablando ya del argumento, es varias cosas, ¿no? Primero la culpabilidad que siente el protagonista, Ujú. luego patrones que no le permiten, digamos, ser feliz, ser libre, porque él quiere, como dices, quise experimentar el amor, pero tiene patrones que no le permiten, porque ya los tiene integrados. Y eso pues también tiene, digamos que se necesita una liberación para poder avanzar hacia un futuro, ¿no? Muy, muy interesante todo lo que dices. Ahora, para seguir con esta conversación, pues vamos a dar pase a la profesora Gloria Díaz Azalde. Bien, Pablo. Sí, nos ilustra mucho lo que nos comenta, pues, María Isabel en cuanto al argumento de este cuento. De verdad, fascinante. Me parece que debe ser un motivo de análisis, de estudio en otros momentos por un círculo, un grupo de personas, y la inquietud también va para analizarlo posteriormente en el grupo literario Isla Blanca, porque nos ha dejado muy, muy motivadas la lectura del peregrino. Como su nombre lo indica, pues el peregrino, ya Isabel y Pablo lo dijo, es una persona que está en otro lugar que no es su tierra, ¿no? Y es como también un peregrinaje a la vez, su propia vida, su propia existencia en ese otro lugar que no es su zona, que no es su hábitat, digamos. Y bueno, esto le trae una serie de circunstancias, en este caso a David, que es el personaje principal, ¿no? Entonces el asunto de este cuento es el mundo interior de un joven todavía adolescente, ¿no? Que ha empezado la carrera universitaria frente a una sociedad que le es hostil de alguna manera. Es una sociedad que lo oprime por las costumbres, por las circunstancias que se dan dentro de todo el contexto en el que se mueve el personaje. Entonces ese asunto es esa dificultad que él tiene para enfrentar la vida en esa nueva ciudad para él recién descubierta que es Lima, ¿no? El cuento está narrado en tercera persona y tiene un solo personaje. El único personaje que hace todo el cuento es David. Los otros personajes son como acompañantes imaginarios. El hermano Ismael, que está muerto, los padres que no están presentes,
que viven en otra ciudad y que en este caso es Chimbote. Y el recuerdo y los eventos de la etapa vivida en el Colegio Guadalupe, que evoca a sus compañeros, evoca situaciones de otros personajes que no están presentes con él, que no son reales, sino que están solo en la imaginación del personaje principal, que es David. Entonces, esto nos lleva a situaciones muy singulares en la lectura de este cuento. Por otra parte, en lo que se refiere al manejo del tiempo que utiliza el autor a través de la narración, él parte de un presente, ¿no? Y cuenta una situación de acción inmediata, como es la llamada telefónica a sus padres para reportarse y decir que está bien, pero de una manera un poco característica de Zavaleta, que es un poco burlarse de la vida misma, de la situación. En esa llamada, él le dice a sus padres, aún estoy vivo, no he muerto, pese a que no tengo comida, pese a que la dueña de la pensión me ha echado y no me va a dar alimentos, no tengo nada, pero estoy vivo, estoy aquí, ¿no? Entonces empieza con esa llamada telefónica, empieza en un presente inmediato. Pero luego, en el transcurso de la narración, da esos saltos en el tiempo y nos lleva al pasado, a lo que llamaríamos nosotros en la técnica del flashback, que es el recuerdo de situaciones pasadas, ¿no? El cuento transcurre dentro de la avenida Petituars. Ese es todo el escenario. La avenida Petituars en Lima, que él debe recorrer, dice, 30 o 40 malditas cuadras para llegar a la facultad. Entonces, todo lo que transcurre en esa caminata es ese presente que va caminando, pero va recordando escenas de 5 o 6 años atrás, escenas que ha vivido con su hermano, que ha vivido con sus padres, la etapa de escolar, la vivencia con sus compañeros de estudio y por encima de todo el recuerdo de ese Chimbote que él añora. Yo creo que aquí, haciendo mención al tiempo que es el recuerdo constante y que todo se da en el presente y transcurriendo en una caminata, es una técnica interesante que allá por el año 53 que ha hecho el cuento Zavaleta, es una introducción pues a esas técnicas muy, muy particulares, muy propias, ¿no? Del mundo interior y de usar técnicas narrativas como el flashback que él maneja e introduce de una manera muy, muy significativa y muy importante. El espacio que él describe como escenografía es Lima. La Lima de ese entonces. Para los que no han conocido, como ustedes que son tan jóvenes, ¿no? Que no han conocido el Lima de esos años, del 53, 54, Lima, su movilidad era el tranvía, básicamente, ¿no? El tranvía eléctrico, con todos sus rieles y muy, muy particular. Y también esos ómnibus muy característicos de esa época, cargados de pasajeros, llenos de gente en un traqueteo que iban y venían a las universidades a estudiar, pues como la capital siempre era Lima bulliciosa y lo seguirá siendo, ¿no? Entonces, allí el espacio geográfico que él nos describe es esa ciudad, ¿no? que él admira, que se sorprende y que al mismo tiempo evoca al hermano muerto para decirle, tú no has conocido, no conoces esta ciudad, pero estás aquí presente, ¿no? Presente, ¿por qué? Porque lo lleva dentro de él,
porque es como su otro yo. Creo yo que la presencia de Ismael en el cuento, el hermano difunto, es como el espejo de David. Es el otro yo ahí que subyace en la conciencia y que en algún momento le habla, que cobra vida para hacerle recordar las etapas que han transcurrido en Chimbote, en la playa, las escenas compartidas, pero también para alertarlo frente a los peligros de la ciudad, cuando tiene que cruzar la calle y está casi a punto de ser atropellado. Entonces él como que despierta de ese diálogo interior con el hermano y dice, pues me salvé, ¿no? Y sigue caminando y tiene deseos de tumbarse en un parque para descansar, pero no lo hace porque es de día, porque si se acuesta ahí no va a querer levantarse, porque ya está muy cansado, porque se siente débil y sin alimentos. Entonces, en esas circunstancias también es la sociedad que es un tanto hostil con el personaje, ¿no? Entonces, esas escenas nos hace ver, pues, en ese espacio que nos muestra y que rememora a Chimbote, ¿no? Yo creo que el lenguaje que muestra Zabaleta, a pesar de ser un lenguaje sencillo, es también un lenguaje muy poético. Un lenguaje que nos lleva a ver lo terso, lo pulido de sus expresiones. Yo quiero leer aquí unos párrafos que me parecieron muy interesantes, ¿no? Cuando habla de su tránsito por la avenida Petitoires y dice, bajo el cielo lamido por una estéril lengua diluviana, como para describir ese clima de Lima, lluvioso en invierno, que nos hace recordar, dice en un párrafo más arriba, la rutinaria procesión de casonas y chalets de muros y al mismo tiempo de tenduchas, o sea, tiendas de baja categoría, ¿no? Ese lenguaje que nos hace ver de una manera metafórica, nos dice esa lengua diluviana, de esa llovizna, no habla de esa lluvia permanente que azota a la ciudad todos los inviernos, ¿no? Luego, en otra parte dice, allá en Chimbote y aquí, en la tenue oscuridad del revés de sus ojos, ¿no? O sea, para mirar hacia adentro, dice, 5 años atrás, un paraíso de cielo añil y fulgente sol. Y resuena la voz del mar sin fronteras. Qué bonito describe a Chimbote, ¿no? Los suspiros de las olas que echan alfombras a la playa, a esa arena clamorosa y al polvo antiguo que han formado el pueblo de Chimbote. Yo creo que esta es la parte que a nosotros como chimbotanos nos gusta saborear, escuchar, porque la verdad es que Chimbote tiene una playa muy bonita, que ahora no sea tan linda como en aquellos años que describe Zabaleta, pero los que hemos conocido el Chimbote de antes, podemos decir que era una belleza, era un paraíso realmente, ¿no? Por lo limpio de sus aguas y todo eso. Y él sigue diciendo, y por encima de la arena, haciendo la voz tonante y colmada de suspiros, retozan David e Ismael, o sea, él y su hermano. Entonces el lenguaje poético de Zabaleta en este cuento está presente en distintos momentos, en distintos pasajes. Bueno, hasta ahí es lo que podríamos hablar un poco del lenguaje de Zabaleta. Yo no sé si quiere continuar un poco Isabel hablándonos de la credibilidad del cuento, del interés que nos despierta, o qué opinas, Pablo. Sí, sí. Bueno, ¿Qué nos quieres decir
en estas intervenciones que estamos haciendo. Bueno, más que todo de lo que usted ha venido hablando, ¿no? Porque es interesante todo lo que viene diciendo. Primero, bueno, antes del lenguaje, habló también de la narración y este tipo de narración que no solamente, o sea, me parece que ocurre en la narración, esto de que haya más, digamos que el personaje viva más en un mundo interno, en un mundo de recuerdo imaginario y sea, por decirlo así, el único personaje porque los demás existen en su mente, en su cabeza, que ya no están, sino que a veces esto también le ocurre a las personas en la misma vida, ¿no? Hay muchas personas que viven, digamos, ancladas al recuerdo y en la misma vida, pues, digamos que ya no viven con intensidad porque todo ha quedado en el pasado, ¿no? A veces se han quedado marcados por algo que ocurrió, ¿no? Por quizá algún trauma de la infancia, algo fuerte que sucedió, y eso las marca y ya pues viven para el pasado, ya no viven para el presente. Y bueno, y también lo vemos esto en la técnica. En cuanto al lenguaje, me pareció muy interesante, me parece que, aparte, bueno, de esto de la poesía que hay, está utilizando en algunas partes la prosopopeya, ¿no? No sé si se ha fijado, o sea, como que le da vida a estas cosas que supuestamente son inanimadas, pero les va dando vida muy interesante en ese aspecto. Bueno, no sé si en este caso seguiría María Isabel o... Sí, continuando con lo que estamos hablando, ¿no? Respecto al lenguaje de Zabaleta, me pareció al momento cómo describe, ¿no? Sus recuerdos de añoranza sobre el puerto, sobre su tierra. Lo describe de una manera como si, no sé, que te encandila, que te hace más creíble el recuerdo inclusive, porque a veces estás leyéndolo en esa parte donde te describe el puerto, cómo era el puerto de antes en aquel tiempo, te describe cómo era el mar, cómo era la playa, el escenario porteño, y se hace más creíble, y tú estás leyendo y como que sintieras que estuvieras ahí, ¿no? Como que si en verdad eso estuviera pasando en ese instante, y sientes esa misma añoranza que inclusive siente David en ese instante, ¿no? Y es increíble la manera en cómo a través de ese lenguaje poético, de esa prosa poética, en la cual te plasma en la descripción de los escenarios, de los ambientes, que representan las partes donde David va añorando, ¿no? Y es maravillosa porque yo pienso que hace más creíble la historia, más creíble el cuento, porque los seres humanos, por lo general, nosotros somos parte de los recuerdos de muchas cosas que nos van pasando en el transcurso de nuestra vida. Algunas veces nos quedamos con los bonitos, a veces nos quedamos con los tristes. Cada persona se va quedando con los recuerdos que quiere en su vida, ¿no? Cada persona se va quedando con esa caja de recuerdos que muchos de nosotros solemos guardar allí y que en algún momento lo abrimos para poder rememorar, para poder recobrar esos instantes, esa felicidad vivida o esos momentos que tal vez nos enseñaron algo, nos dejaron un aprendizaje, ¿no? Yo pienso que los seres humanos, casi todos, digamos, que llevamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia, esa caja de recuerdos, esas añoranzas, ese recordar, esas remembranzas de lo que vivimos antes, de lo que experimentamos antes, de lo que conocimos antes o de lo que pudimos amar antes, ¿no? Entonces, yo siento que todos llevamos eso en algún momento de nuestra vida. Sí, profesora, Es cierto lo que nos dice María Isabel. Pues a través de esa credibilidad que él muestra en el cuento, ¿no? Vemos también que el interés que se despierta en el lector es porque nos seduce su forma narrativa, nos va seduciendo, nos va, como ella dice, encandilando, ¿no? Y cada vez queremos leer más sin perder un instante esa lectura que nos atrapa de principio a fin. Entonces, en lo que se refiere a la originalidad de este cuento, me parece que uno de los grandes aportes que nos da Zabaleta es la técnica utilizada, ¿no?
siendo que es año 53 y todavía la cuentística estaba muy ligada a ciertos cánones un poco más clásicos, antiguos, él hace esa innovación y ahí viene esa originalidad que va unida a su estilo muy personal, un estilo muy particular que toma el relato, porque los quiebres que va haciendo se dan a veces en el mismo párrafo, ni siquiera hay un punto aparte, un párrafo aparte para indicarnos qué ha pasado la escena del presente que nos está narrando y nos traslada a un pasado que está evocando, a un recuerdo, y continúa y nos lleva de una manera ágil al presente nuevamente, ¿no? Por otro lado, el ritmo que hay en el cuento es un ritmo consistente. Él trabaja un ritmo exterior y al mismo tiempo nos conmueve el ritmo interior que hay dentro de las descripciones y del relato mismo. También podemos decir que la personalidad del autor que fluye en el cuento se puede notar con toda naturalidad a través de toda la narración. Entonces hay allí una personalidad muy, muy fuerte y que va, como se dice, unida a la estética. Esa estética que impacta al lector a través de emociones que nos despierta, a veces por los vocablos, en otros momentos nos sobrecoge y nos asombra. Yo creo que este cuento habría que analizarlo con mucho detalle, ¿no? Y con mucha profundidad, quizá en otra intervención también para no ser tan extensos, porque en lo psicológico, si lo vemos con ese enfoque, aquí hay una conciencia permanente de culpabilidad, como se dijo al inicio, de un reproche a algo que él no hizo, ¿no? Pero como en otros cuentos de Zavaleta, también subyace una violencia oculta. Y esa violencia oculta se da a través de los progenitores, porque ¿cómo es que para un acto que fue un juego entre niños, el ir y pasear y tener una competencia de nado, ¿no? De nadar en el mar, cómo es que los padres lo golpean y lo azotan de una manera casi brutal, ¿no? Y que a él lo marca, por cierto. Esa misma conciencia del reproche y esa violencia escondida que ha quedado en el recuerdo para él es la que en ese presente y en ese transcurrir de la avenida Petitoires camino a la facultad es la que él evoca, ¿no? Y llama a la mamá y le dice, madre, tú eres la culpable, ¿no? De haberme criado tan honesto y no poder subirme a un bus sin pagar, ¿no? Y prefiere caminar las 40 cuadras a pie que poder subir a un carro y bajarse sin pagar, porque él es honesto, porque así lo formaron. Entonces, está allí ese presente, pero la violencia surge cuando evoca a la mamá y al papá para decirle, con tu cinto azótame, que quiero llegar a la universidad a tiempo. Y a la madre le dice, pues, golpéame con los leños, con los trastos, con todo lo que tienes, ¿no? Y él recuerda cuando la mamá lo castigó también cruelmente de los cabellos, de la boca, de todas partes, para reprocharle el haberlo llevado a su hermano a los pantanos, ¿no? Y miren, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros recorremos a través de la historia de Chimbote, sabemos que Chimbote todo fue
un conjunto de pantanos la ciudad. Y Chimbote antiguo, el Chimbote, no el nuevo Chimbote, sino el Chimbote de siempre, es un relleno sanitario, ¿no? Y las personas que hemos vivido por los años 50 en Chimbote, los pantanos todavía estaban presentes muy cerca de la playa a manera de pozos llenos de zancudos, de mosquitos, como es ahora la zona pantanosa de Villa María, ¿no? Entonces, allí, infestado de mosquitos, pues lógicamente que el hermano se iba a contagiar del paludismo, ¿no? Pero lo culpan a él, ¿no? Entonces, ese aspecto psicológico de haber vivido algo duro en la niñez, lo marca para siempre. O sea, los mundos fantasmales interiores que llevamos en nuestra conciencia, si no se superan, como decía Pablo, nos van a acompañar el resto de la vida. Entonces ahí está ese mundo psicológico permanente, presente. En otros espacios también describe él esa sociedad que yo diría nos lleva a evocar cosas históricas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, él evoca la Lima de antaño, no lo dice literalmente, pero hace evocación al prostíbulo que había en la Avenida México y que sus compañeros visitaban, dice, con frecuencia, ¿no? Y que después llevaban como conversación al internado en el Colegio Guadalupe. Entonces nos traslada también a ese escenario de un Colegio Guadalupe que había internado y que ahora no lo hay, ¿no? Porque pasó a ser el Colegio Nacional Guadalupe, ahora la institución educativa Guadalupe, que en los colegios nacionales no hay internados, pero ahí vemos también una represión social, ¿no? De un colegio que tiene una disciplina estricta, con unos vigilantes que tienen que ir por las noches a seguirlos, a ver si los alumnos están en sus habitaciones, si no se han escapado, que hay ciertas exigencias para cumplir cierta disciplina, pero también muy poco alimento que no les satisface y que ellos se pelean por el pan francés, por la margarina rancia que les pone en el pan. O sea, hay deficiencia en la alimentación. Quiere decir que hay una pobreza también en el entorno social, ¿no? Y la educación ya desde esas épocas, como en todos los tiempos, estaba descuidada y los alumnos no estaban siendo atendidos como debía ser. Entonces vemos que hay un reproche a la sociedad, hay un reclamo a la educación y a muchas cosas que no se dicen, pero que el cuento nos permite ver en el aspecto sociológico. Entonces hay muchas cosas interesantes y yo podría decir que este cuento también lleva al lector a un goce lúdico, a un goce a lo largo de todo lo que se dice, porque distrae, atrapa al lector y nos permite una comparación de un pasado con un presente. Así es que esto nos lleva a otras reflexiones. Es un cuento que trasciende en el tiempo, que trasciende en los escenarios. Yo creo que hay una gran valía aquí que ver en este cuento El Peregrino. Bueno, eso es lo que puedo comentar en este momento, ¿no? Sí, muchas gracias, profesora, por aclarar un poco sobre el cuento El Peregrino, el cual no solamente, como usted dice, puede ser analizado en cuanto a las técnicas narrativas, sino también en cuanto a lo psicológico, en cuanto a la denuncia social que hace. Es interesante también el comentario que hace María Isabel en cuanto a que Zabaleta, o sea, no solamente nos transmite, o sea, su pensamiento, sino que nos transmite la sensación de lo que él está viviendo. O sea, que cuando uno lo lee, pues también así como el personaje parece sentir, pues uno también siente eso, ¿no? Siente, ¿no? Eso que el personaje está sintiendo. No sé si algunas palabras más tendría. Sí, yo también quería decir algo
que probablemente ustedes también han captado de una manera sutil, ¿no? Como Zavaleta ha sido prácticamente el iniciador, ¿no? de técnicas de Joyce, de Faulkner, que han podido servir de apoyo y de sustento a Vargas Llosa, al mismo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces yo encuentro como un motivo de inspiración este cuento para que posterior Vargas Llosa, me atrevo a decirlo, ¿no? Haga referencia a La ciudad y los perros, las evocaciones del Colegio Leoncio Prado, ¿no? Porque así como él narra, Zavaleta, todo lo acontecido en el Guadalupe, en una circunstancia determinada que fue su internado, posteriormente la obra de Vargas Llosa referida al Colegio Leoncio Prado, encuentro así como que se inspiró, como que le abrió una puerta de motivación. Me atrevo a decirlo de manera muy personal, porque el cuento de Zavaleta es del año 53, mientras que La ciudad y los perros es 10 años después, es del año 1963, ¿no? Como que Vargas Llosa se inspiró, ¿no? Dijo, se puede narrar de esta manera. Algo así. Bueno, no sé si María Isabel o ya, en todo caso, si es que ya, digamos que hemos concluido con el conversatorio, y ya pues en este caso pues daríamos ya por finalizado, pero no sin antes agradecer a cada una, pues aquí a Gloria Díaz, a María Isabel Guillén, y también a nuestros espectadores ahí en sus hogares, pues que han venido siguiendo todo lo que hemos venido aquí conversando. También recordarles que no se olviden de darle like a este video, de compartirlo con sus amigos en las redes sociales, para que pues más personas puedan ilustrarse con estos temas tan interesantes de la literatura. Y bueno, ya sin más que decir, nos despedimos, una vez más les agradecemos. Y gracias a ti, Pablo, también. Que les vaya muy bien a todos.